Hoy es un día muy bonito porque alguien se ha bautizado y quería también compartir lo que significa un bautismo bíblico. Porque existen muchos bautismos donde la gente parece que se da un chapuzón, pero no es un bautismo. Y estuve revisando algunos versículos para ver qué podía predicar y me encontré unos versículos de Romanos, los versículos del capítulo 6, capítulo 6, versículos del 3 al 5, y vamos a estar meditando en estos versículos un poquito, algo breve. Os invito entonces al libro de Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 5. Y dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El tema de estos versículos es la transformación espiritual que ocurre en el bautismo, de una realidad interior mostrada de forma exterior, de cómo se simboliza una muerte y una resurrección de una vida. Y pensando y meditando en estos versículos, me vino a la cabeza que es una analogía muy visual, por ejemplo, de lo que pasó hace 50 años en España. Porque tenemos muy en la mente cómo la dictadura de Franco, cómo la España vivía en un régimen franquista, y podemos hacer un paralelo con la vida del cristiano en el bautismo. España vivía bajo un régimen franquista donde no había libertades, había una ausencia de libertad, había una autoridad extrema de una persona y de todos unos gobernantes. El hombre no era libre de su propio ser, era una dictadura. Y el viejo hombre también vivía en un régimen, no en el franquista, sino en el régimen del pecado. El viejo hombre estaba esclavizado por el pecado. No había una libertad en Cristo, sino que había una autoridad extrema de la carne. Y con la muerte de Franco, la muerte legal del sistema de España, con la muerte de Franco vino la muerte del aparato logístico, del aparato del gobierno español. De la noche a la mañana el régimen franquista ya no existía. Después del 20N no existía el régimen franquista. Y con el bautismo podemos también dar una analogía, porque cuando uno se bautiza se está mostrando que el antiguo yo ha muerto, es un entierro, y el régimen del pecado ya no existe. Y en la democracia, España quita todo lo que es del antiguo régimen franquista y vuelve un régimen ¿qué? Constitucional. No ha sido reparado el antiguo régimen franquista, sino que ha habido una nueva constitución con unos nuevos derechos y unos nuevos valores. Ha nacido la nueva España. Y en el bautismo también es lo mismo. Hemos sido injertados en Cristo y ha habido una vida nueva. No ha sido reparada el antiguo yo, sino que tenemos nuevos frutos y una nueva visión de la vida. Hemos nacido de nuevo en Cristo. Por tanto, podemos ver que el bautismo es un juramento público de una adopción a una nueva ciudadanía. Nuestra ciudadanía sin Cristo es terrenal. Es una ciudadanía del mundo que está gobernado por el Dios en minúsculas de este mundo llamado Satanás. Pero estamos jurando con el bautismo que tenemos una ciudadanía en los cielos del Dios vivo. En el régimen franquista, España pasa de súbdito, el ciudadano pasa de súbdito a ciudadano libre. Y nosotros en el bautismo pasamos de hijos de Satanás a hijos de Dios. Eso es lo que hace el bautismo. Pero también quería aclarar unas cosas antes de entrar en materia con el versículo en cuestión. Y es que la Biblia no nos dice que el bautismo es para salvación. Porque el bautismo no salva. Porque sería una mentira decir que el bautismo salva, o como se da cuenta, sino que esa es una analogía de una realidad interior y se muestra de manera exterior.
Pablo no puede hablar del bautismo por salvación porque iría en contra de ese evangelio que defiende tanto, del evangelio de la gracia, como estamos estudiando en Gálatas. El evangelio de la gracia no puede ser suplido por el bautismo como salvación, me refiero. Y es que hay muchas ideas erróneas sobre el bautismo, porque, por ejemplo, la Iglesia Católica, cuando somos nosotros pequeños y nos bautizan, somos justificados delante de la Iglesia. Un bebé muere, pero ha sido bautizado, es justificado a través del bautismo. Y esa justificación tiene que ser seguida a través de los sacramentos, de la misa. Y también podemos ver que el bautismo, hay muchas ideas erróneas cuando uno piensa que somos salvos o que hemos sido unidos en Cristo. Cuando bautizados, sumergidos en el agua, tenemos una experiencia mística, hablamos en lenguas o revoloteamos. Y eso tampoco es un bautismo bíblico, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, es un Dios de orden y no de confusión. Por tanto, tener experiencias místicas en un bautismo no es sinónimo de ser unidos en Cristo. Por tanto, somos solo bautizados en Cristo Jesús. Es en la persona de Cristo Jesús en la que somos bautizados. ¿Y cómo entonces cómo significa, cómo se ve esta unión en Cristo? Pues primeramente es judicial, porque cuando uno cree en Cristo y es bautizado en Cristo Jesús, la justificación le viene por la gracia y no por el bautismo. Somos justificados por fe en la obra de Cristo. Y también es vital, porque como los pámpanos, las hojas se caen, se rompen del tallo y mueren como hojas secas, nosotros en Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Si Cristo es el cuerpo, si Cristo es la cabeza y nosotros somos un brazo y nos quitamos del cuerpo, nos morimos. Por eso es vital estar en Cristo, y en el bautismo estamos respondiendo a eso, que somos un único cuerpo y que sin Cristo estamos muertos. Pero también ser unidos en Cristo significa sufrir. Pablo nos lo dijo, que estaba, como dice, por amor a Él lo he perdido todo y quiero conocerlo y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos a ser semejante a Él en su muerte. Y Pedro dijo al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cristo les dijo a sus discípulos que bebieran del mismo vaso. Y si creemos en la tradición de la Iglesia, muchos de los apóstoles fueron martirizados. A algunos les quitaron la piel a tiras, a otros lo desmembraron 2 caballos tirados, a otros les clavaron lanzas, otros fueron quemados vivos en ollas. Y esos son los padecimientos de Cristo. El que es bautizado va a sufrir. Y no creas en el Evangelio que te dicen que pare de sufrir, que en el Evangelio todas las cosas se acaban, que solo hay cosas buenas. Porque en el bautismo estamos viendo que estamos reflejados en identificación con Cristo, porque hemos sido bautizados en su muerte. Si somos bautizados en Cristo, estamos diciendo que estamos separados del mundo, y este mundo entonces nos va a odiar. Estamos diciendo que estamos muertos al pecado y que estamos comprometidos a seguir a Cristo y a sus sendas. En la muerte, en el bautizados por la muerte de Cristo, estamos diciendo que nuestro yo anterior muere y que esa vida de pecado está ahogada ahí en el agua. Estamos enterrando a nuestro antiguo yo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Y con qué propósito? Lo sigue diciendo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. El propósito del bautismo es crear nuevas criaturas, tanto en el plano espiritual físico, es decir, de la santificación aquí, con el plano eterno, de una glorificación del creyente. El propósito del bautismo es destruir al viejo hombre a través de la obra de Cristo, pero a mayores es resucitarlo en una nueva vida
con un cuerpo inmaculado que entrará en el reino de los cielos. Eso se llama la resurrección. En esta nueva vida, el pecado ya no es nuestra manera de ser. Y como la vida no está reparada, como decía antes, no somos un viejo hombre reparados, puestos con remiendos, sino que tenemos una nueva vida, tenemos nuevos afectos y tenemos una nueva visión de la vida. Estamos indudablemente anclados en la forma de ser que era Cristo. Porque si somos injertados en Cristo y estamos bautizados en su muerte, estamos viendo su cosmovisión del mundo, como debemos de verlo nosotros. Tenemos nueva vida. Y cuando uno está bautizado en Cristo y ha creído en Cristo, puede ser exhortado a vivir de esta manera. Puede ser exhortado a ser perfecto, como también Cristo les dijo que Dios, su Padre, era perfecto. Porque no podemos cambiar nuestras vidas sin Cristo. No podemos cambiar nuestros afectos sin Cristo. Porque si lo hacemos, seremos legalistas. Si no hay un cambio interior en nuestras vidas, si no hay un nuevo nacimiento, no puede haber un cambio verdadero. Simplemente serás un lobo vestido de oveja. No podemos tener aspiraciones nuevas si Cristo no está con nosotros. Entonces, ¿cómo vive un cristiano? ¿Cómo luce una vida en Cristo? Pues que la vida en Cristo no es un esfuerzo. No tenemos que esforzarnos por ser alguien, sino que tenemos la identidad en Cristo, los frutos de Cristo, y por tanto vamos a vivir como Él vivió. No podemos vivir por los esfuerzos. No podemos intentar ser buenos. Porque si vienes aquí y te sientas por aparentar, o quieres vivir una vida cristiana porque te conviene, te digo que no eres salvo. Tienes que venir aquí por amor. Tienes que venir aquí por amor. Porque si vienes por otra cosa, estás haciendo algo malo. No puedes esforzarte por ser bueno. Porque si te esfuerzas en ser bueno y para el mundo eres bueno, sin Cristo, estás condenado. Una vida en Cristo se ve en el amor y en el servicio. Tenemos un amor para los hermanos, un servicio para los desamparados. Porque nuestro servicio es para aquellos que no tienen que darnos nada. Somos personas que tienen un amor hacia los perdidos. Imagínate, vamos a la cárcel, les predicamos el Evangelio y han creído, pero no van a venir a la iglesia. No van a hacer obras fuera de la cárcel. Pero eso es un amor y un servicio que el cristiano da por amor. Porque está comprometido a amar a sus hermanos perdidos. Si tú lo haces simplemente por esfuerzo, por obras, para que te vean, puedes hacer mucho bien, pero tú te podrás perder. Y alguien que vive a Cristo es un discípulo de la palabra también. No hay discípulo que se precie que no haya leído su Biblia. Si crees que eres cristiano, llevas muchos años el Evangelio y no has leído la Biblia, perdóname que te diga, pero eres un cristiano con muchas carencias. No has leído la Biblia entera, perdona que te diga, eres un cristiano con muchas carencias. No te digo que lleves recién convertido, pero el que lleva años y sabe que y piensa que es cristiano, debe haber leído toda la Biblia. Y no leerla por leer, por decir que he completado un libro, sino para ser transformados, para tener una renovación de la mente y para vivir conforme a la palabra de Dios. El cristiano está comprometido con la Biblia, con la lectura y vivir la Biblia. Y ahora te pregunto, ¿vives esta realidad? ¿Vives esta realidad? Vives una realidad donde tienes amor y servicio a los hermanos, donde tienes un amor abnegado hacia todos. Te pregunto, ¿has sido mojado o has sido bautizado? Porque son muchos los mojados,
pero pocos los bautizados. Si estás bautizado, te digo que la muerte de Cristo ha vencido al pecado, y entonces tú no vives una vida de pecado. Ha habido una victoria sobre el pecado, por tanto, refleja esa vida como un estandarte. Si no estás bautizado, Cristo te llama a que vengas a Él, y puedes venir como tú quieras, pero una vez que vengas a Cristo, te va a transformar. No te va a reparar, sino que te va a dar una nueva identidad, unos nuevos valores, y dejarás tu antiguo yo y una vida de pecado. Pero todo esto en el plano físico, en el plano de la santificación, porque nos sigue diciendo el versículo, que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y así también lo seremos de su resurrección. Porque el Señor nos da vida nueva para santificarnos aquí, para que mostremos cómo es la vida de un creyente, para mostrar cómo es la unión en Cristo aquí. Pero lo importante es que vamos a tener una vida nueva, vamos a tener un cuerpo sin mancha para vivir en el reino de los cielos. Porque hemos obtenido todo de Cristo. Hemos obtenido la victoria sobre la muerte. Y hemos obtenido también su resurrección. Porque tenemos que vivir en el reino de los cielos. Y no podemos hacerlo con un cuerpo corruptible, sino que necesitamos un cuerpo incorruptible y sin mancha para Él. Y eso es entonces lo que está simbolizando este bautismo, esa muerte y esa resurrección. Cuando uno entra en el bautisterio, está entrando y se está metiendo en el agua, y ese agua siempre limpia. El agua siempre limpia, como también limpia la sangre de Cristo tus pecados. Y entonces uno entra ahí, se limpia simbólicamente, muere al pecado, limpia todo, pero a mayores resucita, porque otra vez se levanta como una vida nueva. Es un acto simbólico que entraña una realidad espiritual muy grande. Es un acto interno que se muestra externamente. Y es que si realmente hemos sido plantados con Cristo, tendremos una muerte semejante al pecado y una resurrección igualmente, para estar con nuestro Señor Jesucristo, para estar con nuestro Dios Padre, porque también ascenderemos con Él. Y el cielo se puede acceder simplemente con un nuevo nacimiento, con la fe, con esa fe que se simboliza a través de este bautismo, de este entierro y de esta resurrección de una vida nueva. Es que si Cristo no resucita, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Porque debemos de creer no en un Dios hecho a imagen y semejanza nuestra, sino en el Dios y en Jesús resucitado. Porque si no creemos que Jesús resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Porque si Cristo no resucita, es que no ha tenido poder sobre el pecado. Y si no ha tenido poder sobre la muerte y el pecado, estamos todavía muertos en delitos y pecados. Si os acordáis, al paralítico en Mateo le dice, porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Y sabéis qué pasó? Que el paralítico dijo, entonces se levantó y se fue a su casa. Se hizo Jesús lo más complicado, que era restaurar a un paralítico. Hizo lo más difícil, entre comillas, que era poner en pie a un paralítico. Haría algo más fácil, ¿no? Que es interiormente, que no se ve, que es perdonar los pecados. Pero es más difícil perdonar los pecados. Y Cristo los perdona. Cristo los perdona si creemos en este Jesús resucitado, si creemos en la sangre de Jesús que nos limpia. Y si quieres limpiarte, el bautismo es un acto de identificación con Él, es un símbolo de nuestra muerte. El bautismo es una muestra exterior de nuestra posición legal en Cristo. Por tanto, debemos de cuidarla, porque estamos llevando a Cristo como un estandarte.
Si has sido bautizado es que has creído en Cristo. Por tanto, vive tu vida conforme a ese bautismo y a esa muerte legal. También con el bautismo estamos recordando que nuestro pecado ya no es nuestra forma de vida. Vuelvo a recordar cuando entre la tentación, cuando entre la tentación del pecado, cuando haya pecado en tu vida y te entre esas tentaciones de no hacer lo correcto, recuerda tu bautismo y recuerda esa muerte del antiguo yo. Porque no tienes una vida reparada, sino tienes una vida mejor y unos frutos nuevos. Y que frente a una salvación tan grande que es hasta la eternidad, debemos de decir, como dice Apocalipsis, que una gran multitud, la cual no podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidas de ropas blancas y con palmas en la mano, decía: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable. El bautismo es algo precioso, es una muestra de algo precioso. Debemos de estar siempre adorando y glorificando a nuestro Dios que nos salva, ni siquiera nosotros merecerlo, nos salva. Por tanto, debemos de estar siempre agradecidos y clamando al Señor nuestro Dios, como en el libro de Apocalipsis, porque la obra de Dios de salvación es de Dios. Amén. Y ahora me gustaría, si se puede, cantar la 82 y tener un final como el de Apocalipsis, un final para darle la adoración que merece nuestro Dios por esta salvación. Amén.